Bienvenidos, buenos días. Seguimos en Mañanas Blue, como siempre acompañándolos con la información, con el análisis y con la opinión. Es un gusto acompañarlos. Hoy viernes 26 de abril. Bogotá amanece con 10 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado. Funciona con normalidad el aeropuerto El Dorado. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan y se suman a esta transmisión desde nuestro canal de YouTube. También un saludo para todos los que nos escuchan en Colombia y en el mundo. La fuerza pública en el Cauca, en Valle y en Nariño amanece en alerta máxima por posibles retaliaciones de las disidencias de alias Iván Mordisco por los muy duros ataques de la fuerza pública hace menos de 24 horas, ataques con obús, con morteros, contra un campamento de la columna que se autodenomina Carlos Patiño. En esa operación militar, que es la más dura después de la suspensión del cese bilateral del fuego, murieron 15 disidentes y otros 12 resultaron heridos en el Plateado, en corregimiento de Argelia, en el departamento del Cauca. Es la primera gran operación, como les digo, desde el pasado 17 de marzo. El presidente Petro dijo en San Diego, en Cesar, a este grupo que si es guerra, y es guerra, y que no se puede jugar con la paz. La ofensiva militar ha tenido, entre otras cosas, como causa el ataque de las disidencias contra cabecillas, contra algunas personas, incluso contra civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, entre ellas el asesinato de una líder indígena en el suroccidente del país. En esa misma región de Colombia, inteligencia militar descubrió un plan de las disidencias para secuestrar diputados en el Valle y en el Cauca, devolviéndonos a las peores épocas del conflicto, cuando, recuerden ustedes, en el 2002, la extinta guerrilla de las FARC secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle. Varios meses después asesinó a 11 de ellos, solamente quedó vivo Sigifredo López. Según un documento de inteligencia, 2 bloques de las disidencias están detrás del plan del secuestro que nos devuelve a esos peores años de la guerra. Esta mañana los diputados amanecen exigiendo seguridad para ellos y para sus familias, mientras que en la ciudad de Cali habrá un consejo extraordinario de seguridad. Pero no solamente es en el suroccidente del país, amanecemos con una oleada terrorista en San José del Guaviare. Pasaron noche de terror sus habitantes por 2 explosiones contra un local comercial y en un separador de una de las avenidas de ese municipio, que dejaron una persona herida. Y mientras se recrudece la violencia en el suroccidente del país y en el Guaviare, el gobierno de nuevo intenta una negociación política con Iván Márquez, el mismo que ha traicionado al menos en 2 oportunidades la mano tendida del Estado colombiano. Una cuando fue congresista de la UP y otra siendo jefe negociador del acuerdo de paz del Teatro Colón con las extintas FARC. Después de eso, Márquez no tuvo ningún problema en traicionar el acuerdo de paz e irse de nuevo a delinquir, con la que él llama Segunda Marquetalia. La Fiscalía en las últimas horas reveló un documento en el que se suspenden las órdenes de captura por petición del gobierno contra 9 de los cabecillas de esa Segunda Marquetalia, entre ellos alias el Zarco Aldinever, quien es uno de los traidores del acuerdo de paz, y por eso hay dudas sobre si podría o no ser negociador con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y mientras tanto, en Bogotá, las autoridades ofrecen 15 millones de pesos de recompensa para quien entregue información sobre los vándalos, los delincuentes que quemaron un bus del SITP en los disturbios que se protagonizaron cerca de la sede de la Universidad Distrital en Candelaria la Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar. El alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que no va a permitir que con la excusa de una protesta se terminen cometiendo actos criminales. Y en medio de todo este panorama también hubo disturbios anoche por otro motivo. En Montelíbano, en el departamento de Córdoba, hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Mucha gente molesta por los altos costos en las tarifas de la energía. Reportes no oficiales hablan de algunas personas lesionadas. Sin embargo, estaremos en minutos ampliando lo que ocurrió en esta zona. Varios congresistas y líderes caribe han dicho: la situación del alza en las tarifas de la luz es una bomba de tiempo que debe ser atendida con urgencia por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, a propósito, en San Diego, en Cesar, se refirió a su gestión de gobierno. Dijo que él en 2 años con su gobierno ha hecho más que otros en 10 años. Y dijo que el progresismo merece 4 años más en el poder
para poder avanzar en las reformas. Luego dijo que no se trataba de su reelección, sino del proyecto político. Además que insiste en la invitación a su gente a las marchas del próximo 1 de mayo. Hablando de las reformas, que es las que promueve el presidente Petro el Día del Trabajo, el expresidente Álvaro Uribe respondió en un video de más de 8 minutos, punto por punto, la locución de hace 48 horas del presidente Gustavo Petro sobre la reforma pensional. Dijo el expresidente Uribe que elevar el umbral a 4 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones permitiría al Estado quedarse con el 85% de los ahorros pensionales. Advirtió que las pensiones de las nuevas generaciones quedarían en riesgo porque dependerán de un fondo estatal que va en picada por el narcotráfico, por la violencia y por el derroche, hablando de la economía de Colombia, y que tendría incluso el Estado que emitir dinero para poder pagar las pensiones del futuro, con las consecuencias que ya sabemos de lo que significa eso para la inflación. El presidente del Congreso también de nuevo criticó al presidente Petro y aseguró que hablar de golpes de Estado es irrespetuoso e irresponsable. Vamos a hablar también de las distancias que crecen entre los cafeteros del país, entre la Federación de Cafeteros y el gobierno. Los cafeteros le reclamaron a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, por una declaración que hizo en la Comisión Cuarta del Senado, en donde advirtió prácticamente que la Federación de Cafeteros estaba al borde de la quiebra. Habló de su nivel de endeudamiento, habló de su posible apalancamiento de negocios. Responde Germán Bahamón diciendo que eso no es cierto y que con estas declaraciones el gobierno está poniendo en riesgo el precio del grano en el mercado. En otras noticias de la economía les contaré quién es Ricardo Jaramillo, quien a partir del miércoles 1 de mayo será el presidente de Grupo Sura, una de las joyas de la corona del grupo empresarial antioqueño, luego de la salida de Gonzalo Pérez, quien desde hace meses había dicho que se retiraba de su cargo por tiempo cumplido. Jaramillo hasta ahora es vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas del mismo Grupo Sura. Les contaremos la polémica en torno a la decisión del gobierno del presidente Petro de volver a exigir pasaporte a los venezolanos en Colombia, en medio de las voces que dicen que ese documento no es fácilmente obtenible por parte de los ciudadanos de ese país. Les contaré de la donación que hará Alemania durante las próximas décadas de $30 millones, $1 millón anual, para preservar el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una joya para la humanidad, 4.200.000 hectáreas, y que está en la lista de sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y hablaremos también, don Daniel Angulo, de la derrota de Millonarios, 3-1 contra Palestino anoche en Copa Libertadores. Millonarios al borde de la eliminación, todavía tiene chances de clasificar, pero necesita hacer puntaje perfecto en los 3 partidos que le quedan y depender de la diferencia de gol. Es un gusto acompañarlos. Hoy viernes 26 de abril es el Día de la Secretaria. Un saludo a todas ellas. Hoy se cumplen a todas ellas y a ellos, porque también hay secretarios. Se cumplen 34 años de la muerte del asesinato de Carlos Pizarro, quien fuera el máximo cabecilla del M-19, firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, era candidato a la presidencia y fue asesinado adentro de un avión cuando se salía de la capital del país. Y hace 38 años ocurrió el peor desastre nuclear en la historia. Ese fue el día en el que colapsó la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania. Hace 38 años, y por eso hoy es el Día Internacional del Recuerdo del Desastre de Chernobyl, para que esto no vuelva a ocurrir. 6-9 minutos, es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Al menos 15 guerrilleros muertos y 2 heridos deja una operación del ejército que continúa en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Los combatientes harían parte del Frente Carlos Patiño desde las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. A esto, el presidente Gustavo Petro afirmó a través de su cuenta de X que no hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Allá en las tierras del Cauca hay 15 cadáveres de guerrilleros, y en otro lugar contaríamos cadáveres de líderes sociales, y en otro lugar quizás de narcotraficantes, y en otros muchísimos lugares quizás de gente inocente. Si así es el diario vivir de Colombia, no puede ser. Por su parte, el Ejército Nacional afirmó que el operativo se realizó luego de que se confirmara que no había presencia de menores ni de civiles en la zona. Habla el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Se organiza un ataque planeado sobre estas posiciones, donde perfectamente caen nuestra capacidad de artillería liviana, solamente es la liviana la que estamos empleando, la otro tipo de artillería la tenemos guardada para otro momento. Inteligencia militar advierte que las disidencias
disidencias planean secuestrar a diputados en Valle y Cauca, un plan por parte del Gador Carlos Patiño del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Autoridades refuerzan medidas de seguridad en los departamentos. El coronel Giovanni Cristancho, comandante de la Policía del Valle. Al momento pues estamos trabajando en estas informaciones, pero frente a esto igual tomamos las acciones preventivas de acompañamiento a los señores diputados. Generamos unas acciones de patrullaje en cada uno de los lugares donde viven los señores diputados y diputadas. Una noche de terror vivieron los habitantes del municipio de San José del Guaviare cuando explotaron 2 artefactos explosivos. Una persona resultó gravemente herida. Las autoridades tratan de establecer si este hombre era quien, al parecer, estaría manipulando la granada. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto y se espera que hoy se pueda saber quiénes fueron los responsables de estos 2 hechos terroristas. Con una resolución firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, se suspendieron las órdenes de captura en contra de 9 líderes de la segunda Marquetalia, las disidencias al mando de alias Iván Márquez, y que hoy está conformado por más de 1.700 integrantes, con presencia en 7 departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño e incluso Valle del Cauca. En la lista se destacan José Aldinever Sierra, alias El Zarco Aldinever, segundo hombre al mando de este grupo ilegal, también José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, y hoy jefe de los comandos de frontera en el sur del país. En las últimas horas se registraron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Montelíbano, en el departamento de Córdoba, por los altos costos en las tarifas de energía. Esto se presenta debido al alza fuerte. Desde San Diego, Cesar, el presidente Petro se refirió a la gestión de su gobierno durante estos 2 años y aseguró que el progresismo merece 4 años más en el poder. Solo en 2 años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en 10 años. Y nos quedan 2. Alcalde, nos quedan 2. Aunque yo sí creo que el progresismo merece 4 años más después de estos 2 años. La Corte Penal Internacional apoya el rol de la JEP en la justicia colombiana. El fiscal Karim Khan resaltó el papel de la entidad, calificando su gestión como un ejemplo para el resto del mundo. Porque el ejemplo de Colombia, el trabajo de la JEP, si bien permanecen algunos retos, debe ser reconocido. Si un país ha hecho tanto y ha buscado aplicar la ley. El canciller Luis Gilberto Murillo. Por eso vamos en esta visita a firmar un acuerdo marco de acompañamiento. Con una metáfora, así expresó el expresidente Álvaro Uribe la situación de la reforma pensional. El domador creyó que dándole lechuguitas al tigre lo iba a domar. El tigre le recibió 1 o 2 lechugas, pero después le arrancó la mano. El error no fue del tigre, el error fue de aquel que lo creyó herbívoro. Sobre la reforma pensional, el Partido Centro Democrático está denunciando un mico en el proyecto, según el cual las pensiones desde 3.260.000 pesos pagarían impuestos. El representante del Centro Democrático, Óscar Pérez. ¿Eso qué quiere decir? Que quedaron las pensiones que superen 3.620.000 pesos mensuales hacia arriba, quedaron grabadas. Distintas reacciones en el Congreso y los sectores políticos frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de buscar aumentar el umbral de cotización de pensiones hasta 4 salarios mínimos en el debate de la Cámara de Representantes. Ahora le toca a la Cámara tomar decisiones en su autonomía. En una democracia la Cámara es parte del proceso legislativo, esto es bicameral, pero no hay que olvidar, vuelve al Senado, en la conciliación. Esta respuesta se da en medio de la disputa entre el Congreso y el gobierno. El presidente del Senado, Iván Name. Hablar de golpes es irrespetuoso, inconveniente, irresponsable para un país que como el nuestro tiene tantas dificultades. El gobierno tiene listo el borrador de la resolución con la que se volverá a exigir pasaporte vigente a ciudadanos venezolanos para ingresar, transitar y permanecer en Colombia. La Cancillería explica que esta decisión se toma porque Venezuela ya está reanudando sus servicios consulares con normalidad. Alemania donará $30 millones para la protección del Parque Nacional de Chiribiquete, una de las reservas ambientales más importantes del planeta, ubicada en el oriente colombiano. Simon Herschen, ministro consejero de la Embajada de Alemania. No cabe duda que el Parque Chiribiquete es un candidato ideal para este fondo. La biodiversidad y el valor ecosistémico del parque son únicos en el mundo.
Casi 5 horas duraron enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD en inmediaciones de la Universidad Distrital en la sede de Ciudad Bolívar. Sobre esto habló el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Anunciamos una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quienes ofrezcan información que nos permita capturar a los responsables. No me importa ni Marta, tú tampoco me importa mi culo. Marta, tú no me importa mi culo, ni Gina tampoco me importa mi culo. Ustedes son una porquería. Rosario Van del Ruten, quien se desempeñaba como asesora jurídica del despacho de la alcaldía de Ciudad Bolívar en Bogotá, decidió renunciar a su cargo luego de que se conocieran denuncias de acoso y maltrato laboral en su contra reveladas en el Consejo. El reclamo de Trump era claro. Básicamente, Trump reclama que los hechos por los que lo han acusado, particularmente sus intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y el asalto al Capitolio, eran actos oficiales porque ocurrieron durante su presidencia. Y está libre de persecución penal porque tiene inmunidad absoluta. Un argumento que la mayoría de la Corte, pese a ser principalmente conservadora, no pareció compartir durante la audiencia. Millonarios cosechó su segunda derrota en Copa Libertadores frente a Palestino de Chile al caer 3-1 en condición de visitante. Uy, se equivoca Millonarios en la salida, la va robando a Ojo, ataca el equipo de Palestino, impactó con pierna derecha, balón al fondo, gol. ¡Gol! Independiente Medellín le ganó 2-1 a Defensa y Justicia de Argentina y se mantiene con vida en Copa Sudamericana. Estás escuchando Blue Radio.